Éxodo capítulo 14, si usted me acompaña, donde vemos a Israel en una situación muy difícil. Israel siempre ha sido y será una figura para nosotros. Así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10. Dice que son sombra todo lo que aconteció al pueblo de Israel para nosotros. Y qué lindo que el Señor lo haya dejado y que su espíritu nos lo explique, pero vamos a ir directamente ahí a Éxodo 14 cuando vamos a leer algunos versos. 14 de Éxodo, verso 1 dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Noten que ya Israel venía saliendo de Egipto, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá. Y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? Y él unció su carro y tomó consigo a su gente. Y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Verso 16. Vamos a leer el 15. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar, sobre tierra seca. Ustedes pueden notar que el pueblo de Israel, y nosotros nos podemos identificar con esa experiencia, realmente habían discutido mucho con Moisés salir de Egipto. Yo no sé qué tanto le costó a usted salir de Egipto. No sé si podríamos decir que ya salimos completamente de Egipto, porque Egipto para nosotros es el mundo. Pero no le fue fácil a Israel, porque ellos, a pesar de que eran esclavos, se sentían, entre comillas, cómodos, o por lo menos así lo decían, ¿verdad? Cada vez que se enfrentaban a situaciones difíciles en el desierto, los israelitas alegaban, se quejaban, querían apedrear a Moisés. Y como dice que ellos se parecen a nosotros, parece que nosotros también a veces nos quejamos, ¿verdad? Cuando vienen las situaciones difíciles, nos quejamos también delante del Señor. Así que esta es una actitud humana. No necesariamente cristiana, pero sí humana. Y vemos entonces a este pueblo que al fin salen de su esclavitud, pero cuando se dan cuenta vienen siendo perseguidos por uno de los ejércitos más poderosos que había en ese tiempo. Noten ustedes que venían 600 carros, saber cuánta gente a pie. Y ese pueblo era un pueblo de más de 1 millón de personas ciertamente, pero no armado, con ancianos, con niños, tenían que caminar al paso de los niños. Realmente era un pueblo hasta cierto punto debilitado. Y entonces llega un momento en el que se encuentran con un mar que no pueden cruzar. No hay embarcaciones, no hay transatlánticos, no hay nada. Y el ejército de Faraón detrás, a punto de darles alcance. Eso en buen chapín y usando un
refrán, estaban entre la espada y la pared. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Tal vez usted vino hoy así. Entre la espada y la pared. Y entonces, quizá por eso el Señor nos quiere hablar. O tal vez usted conoce a alguien que está entre la espada y la pared. Tal vez usted va a ir a visitar a alguien que está entre la espada y la pared. Así que, noten que Dios no siempre trata a su pueblo de la manera que uno quisiera ser tratado. Yo no sé si es por la naturaleza nuestra, pero nos mete en grandes problemas. Y cuando digo nos mete en grandes problemas es porque lo permite. Él es poderoso para que usted y yo, desde que nos convertimos, camináramos sobre nubes, ¿verdad? Que no nos enfermáramos, sería fantástico. Imagínense, hoy oré por 6 personas que están enfermas, y algunas de gravedad. Y eso que son solo las que conozco ahorita. De repente, si usted tuviera la oportunidad de decir, hermano, fíjese que yo tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y como los cuerpos se deterioran, hay situaciones difíciles. La pregunta es, ¿por qué Dios las permite? O sea, ¿por qué si ya habían salido de Egipto, tienen que enfrentar esta dificultad y otras que enfrentaron después? O sea, que Dios no nos garantiza que después de convertidos, las cosas van a caminar de color de rosa, ¿verdad? Yo creo que en la vida cristiana hay más espinas que rosas. Pero esas espinas nos pueden ayudar precisamente, gracias, para que nosotros maduremos. Ahora, en medio de esto, ¿usted se ha dado cuenta que Dios trata con los pueblos? Y Dios quería destruir a Egipto, al ejército de Egipto. Ya con las plagas, 10 plagas, casi había destruido Egipto, pero ahora quería destruir a Faraón y a su ejército. Faraón va a tipificar para nosotros el diablo, el ejército de Faraón, los demonios. Y note que dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que persiguiera a su pueblo. Sin embargo, usted puede leer despacio y se dará cuenta que el Señor los iba protegiendo, porque el Señor nunca nos va a dejar. Aunque nosotros no entendamos, aunque nosotros no lo percibamos, aunque nosotros estemos inseguros, mire, cuando se dieron cuenta ellos en el verso 10, dice, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. ¿Qué será que nosotros hasta que tenemos miedo empezamos a clamar, hermano? Porque no iban clamando en el camino, ¿verdad? Hasta que vieron a los egipcios. ¿Será que las situaciones difíciles de nuestra vida es para que el Señor nos enseñe a clamar, hermanos? Nos enseñe a orar. Nos enseñe a buscarlo, no solo en momentos difíciles, aunque lo podemos aprender ahí, sino para que realmente en cualquier situación nosotros estemos clamando. Yo creo que en la misericordia de Dios, nuestros ojos espirituales no están todo el tiempo abiertos. Porque si estuvieran abiertos, veríamos demonios. No se me olvida a mí cuando en una ocasión el doctor contó que a alguien le abrieron los ojos espirituales ahí en el auditorio, cuando aquellos ríos de gente caminaban, ¿verdad? Ya sea hacia la San Juan o hacia la calzada Roosevelt. ¿Se acuerda usted? No sé si usted alguna vez le tocó caminar. Yo caminaba hacia tomar mi bus. Bonito porque uno se iba hablando con los hermanos, ¿verdad? Pero lo cierto, estas moscas no sé por qué molestan ahora, ¿verdad? Me ha preocupado porque a veces el hermano Manuel creo que tenía una mosca o no sé quién tenía una mosca en el micrófono, ya sentía que se la tragaba, ¿verdad? Vamos a reprender las moscas. Pero, necia, ¿verdad? Y lo llamativo, hermanas amadas, es que iba una persona, le abrieron los ojos espirituales y vio un demonio concretizado en el hombro de otra persona. Me imagino que qué susto el que se pegó, ¿verdad?
O sea que los demonios pueden ir hasta en el hombro. Si nos abrieran los ojos espirituales, tal vez veríamos demonios aquí sentados y saldríamos corriendo, ¿verdad? O reprenderíamos, no sé qué haría usted. Porque el mundo espiritual usted sabe que es una realidad. Y lo que llama la atención aquí es que persiguen al pueblo de Dios. Entonces Faraón y sus oficiales representan una batalla espiritual. Que llama la atención que cuando hay batalla espiritual, no siempre es tiempo de orar, sino de usar la vara. Que nos habla de autoridad espiritual. La mayoría de cristianos se les ha olvidado su autoridad espiritual. No sé si usted se ha dado cuenta que muchos hermanos piden oración, piden oración, piden oración, y está bueno pedir oración. Pero uno se tiene que hacer la pregunta, ¿y la cabeza de esa casa estará orando y tomando autoridad para reprender el espíritu de enfermedad? ¿Estaremos nosotros o ustedes como hermanas, si él no lo hace, tomando autoridad? Porque los espíritus son una realidad, y si nosotros los hacemos de lado o los dejamos de lado, por supuesto no es tener una psicosis de ver espíritus en todos lados, pero hay síntomas que marcan que la batalla se volvió espiritual. Por ejemplo, no todas las enfermedades son por degeneración del cuerpo. No todas las enfermedades son porque usted se descuidó en algo. Hay enfermedades provocadas por espíritus. Hay enfermedades provocadas por un alma amargada, herida, que no quiere sanar. Hay una gran gama de enfermedades. Hoy le decía a un hermano, al hermano Milton, que me apoyara a abrir ya los grupos de visitación, uno de damas y uno de varones, porque hay mucha necesidad, hermano. Yo no me doy abasto para visitarles a todos, porque precisamente ayer lo delegué porque yo tenía que enseñar acá, para que fuera a visitar precisamente al bebé que está hospitalizado. Y bueno, el Señor dio palabra y mostró y ministró a los padres, porque cuando un bebé está enfermo, generalmente el problema no es del bebé. Usted sabe, ¿verdad? Son los padres. Bueno, y los padres se quebrantaron. Hoy el bebé ya está jugando. Así. Entonces, ¿qué necesario? Hay una hermana aquí con un problema fuerte. Algunas veces, no sé si vino o no jueves, pero tiene como un mes de no venir. Y me enteré hasta hace 2 días que estaba muy enferma. Muy, muy enferma. Ayer la llamé porque ayer obtuve el teléfono, pero qué importantes son los grupos de visitación, ¿verdad? Porque usted puede ser un instrumento de Dios para llegar en el momento justo. Cuando uno se siente con el ejército de Faraón atrás y el mar rojo enfrente, entre la espada y la pared. Qué importante es que nosotros seamos instrumentos del Señor. Ahora, note que dice, ahí viene la queja, porque siempre hay queja. Nosotros tenemos que aprender a manejar las situaciones difíciles en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros familiares, no aplicando despropósitos a Dios. Yo creo que la trampa del enemigo es que nosotros le echemos la culpa a Dios. Aunque lo hablemos o no lo hablemos, a veces solo lo pensamos. No nos atrevemos a decirlo, pero estamos pensando. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Ahí viene la queja, ¿verdad? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto?
Ahora, ya se dio cuenta que desde los tiempos de Moisés, las ovejas muchas veces le echan la culpa al pastor, al ministro. Muchas veces no se entiende las situaciones y uno anda buscando responsables. Por eso a nosotros nos enseñó el hermano Otto a no dirigir la vida de nadie. Usted nunca no se vaya a dirigir o vaya a dirigir su vida por lo que le dice un ministro. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar. Los ministros estamos para confirmar a usted lo que ya Dios le dijo. Usted tiene duda. Pero hay personas que van a los ministros y les dicen, ¿qué hago? ¿Me divorcio o no me divorcio? Usted sabe que hay hermanas que quieren divorciarse, pero le quieren echar la culpa al pastor. Y el doctor nos contó una anécdota, no, esa no es anécdota, una verdad, una experiencia que pasó en Oriente. Usted sabe que en Oriente o andan con machete o andan con pistola. ¿Verdad que sí? Ahí venadean a la gente. Por eso yo no voy mucho a Oriente. Pero óigame, ese pastor cayó en la trampa, ¿verdad? O tal vez no sabía, ¿verdad? Pero le dijo, divórciese. Yo sé que hay ministros que le dicen o a los hermanos o a las hermanas, divórciese. Error. Error garrafal. Y la hermana le fue a decir, dice el pastor que me divorcie de ti. Agarró la pistolita o pistolona, le metió las balas necesarias y fue a matar al pastor y lo mató. Entonces nos decía el doctor, tengan cuidado. Porque yo por eso le digo a la gente, bueno, los caminos los tiene usted aquí enfrente. Escoja usted. Pero noten que aquí en el verso, estamos en Éxodo 14, verso 11, dice, ¿por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Qué difícil para el ministro Moisés, ¿verdad? Metámonos un ratito en sus zapatos. Dios lo había convencido de que sacara a su pueblo de Egipto. Dios fue más fuerte que él. Él no quería. Señor, manda a otro porque yo no soy apto. Soy hasta tartamudo. Y entonces le puso a su hermano Aarón como profeta para que hablara por él. Y el pueblo, en lugar de estar agradecido a la primera de cambio como esto, les echaba la culpa. Fíjese que su pastor, como a veces hace cosas que usted no entiende. Yo supongo que algunas cosas que yo hago usted no las entiende. Pero como dijo el Señor, las entenderá después. Fíjese que ahorita la iglesia está en una situación económica muy precaria, porque hemos hecho mucha inversión. Muy, muy precaria. La semana pasada mandé un correo porque no había dinero en la caja a las personas que yo tenía en correo. Y les puse, si usted no ha diezmado, le recuerdo que diezme. Solo 2 personas me contestaron. Dos. Ya casi me pongo a llorar yo. Porque ni siquiera me pusieron, hermano pastor, estamos orando por usted. Estamos orando por las finanzas de la iglesia. Se hicieron los locos. Pero qué interesante que quienes contestaron fueron 2 mujeres. Siempre las mujeres se ponen las pilas. Pastor, yo ya deposité esto. Pastor, yo deposité esto. Bueno. ¿Pero por qué le cuento esto? No para quejarme, no me estoy quejando. Porque usted mira esas cajas que están ahí. Mire esas cajas que están ahí. Mire esas sillas que están ahí. Son nuevas. 146 sillas. Porque me las vinieron a ofrecer usted. Fíjese que la persona que el miércoles nos rentó sillas plásticas, porque tuvimos que rentar sillas para la actividad del miércoles. Para los que vinieron, qué bonito estuvo, ¿verdad? Se llenó la carpa.
Y algunos visualizaron que así va a ser la carpa. Pronto van a venir muchas personas. Y entonces él vio las sillas y dijo, y parece ser que él las compró para rentarlas, pero como que no caminan, porque deben ser más caras, ¿verdad? La renta. Entonces uno siempre escoge las plásticas, las más baratas. Y miren, nuevas en cajas. Y me las vino a ofrecer casi a la tercera parte de lo que valen. Nuevas. Pero yo no tenía nada en la caja, usted. ¿Qué hacía yo? Pero yo le creo a Dios. Y entonces llamé, ¿me presta tanto para comprar sillas? Amén, me dijeron. Entonces yo ahí veo confirmaciones, ¿verdad? Porque me hubieran podido decir no. Ya cuando había completado 100 me llaman otra vez, no quiere más. Llamé a otra persona y también me prestó. Así que ahorita debemos 15,000 quetzales. Debemos. Deberá usted, pastor. Porque por eso le pongo un ejemplo de que uno no entiende. ¿Y ese pastor por qué se endeuda? Pero es que yo tengo visión dada por Dios. Y entonces, ya desde anoche les dije, hermanos, ¿quién puede comprar una silla? Porque la idea ahorita es que cada uno de nosotros, con una silla que compremos, le pagamos a nuestros acreedores que se dispusieron. ¿Sabe usted que cuando una persona hace eso, Dios lo mira y lo debe apuntar en su libro? Hoy fulano prestó para comprar sillas para la iglesia. Y por supuesto lo vamos a pagar, ¿verdad? Porque no podemos tener mal testimonio nosotros. Yo me imagino que usted no quiere que su pastor vaya a parar a la cárcel, ¿verdad? Lo bueno es que no hay cárcel por deuda. No, pero acuérdese que uno puede parar en otra cárcel, que es que el hermano que prestó no lo perdone a uno. Y esas son cárceles más difíciles. Exactamente. Entonces, ya ve que ya le puse a usted responsabilidad, pero ya anoche ya dieron 2, fíjese. Hoy tal vez otros dan. Y el domingo espero yo juntar por lo menos para hacer el primer pago. Sí, fíjense que el promedio anda como por 90 quetzales. Pero si usted puede dar 100, mejor, porque así más rapidito. Más rapidito. Redondeemos. En esto hay que redondear para arriba, no para abajo. Para salir más rápido. Y entonces completamos 384 sillas. Pero usted va a decir, pero qué locura la de este pastor si las 240 que tiene no se llenan. Pero se van a llenar, hermano. ¿Sabe qué vamos a hacer el sábado? El domingo, mejor dicho. Por eso las vamos a poner todas. Aunque después las metamos en cajas nuevamente, porque ya los que hacen limpieza dicen que muchas sillas para estar moviendo. Pero vamos a orar por cada una de esas sillas. Vamos a poner las manos para los que van a venir. ¿Por qué le cuento esto? Porque a Moisés no lo entendían. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Si ahí había sepulcros y ahora nos vamos a quedar enterrados en las arenas del desierto. Porque note que qué pueblo más negativo. No me conteste, ¿usted es negativo? ¿O siempre cree en Dios? Porque el que es negativo es el que no cree en las promesas de Dios. Este pueblo era negativo, así que algo de negativo tenemos nosotros. Ay, no me voy a curar. Ay, pastor, no va a juntar el dinero de esas sillas. Fíjese que cuando rentamos este terreno baldío, qué llamativo que yo vine con hermanas. Solo un hermano vino conmigo. Pero las que estuvieron interesadas en venir a todos los matorrales que había aquí eran unas hermanas. Y yo tomé fotos de ese momento. Y fueron las hermanas las que me dijeron, amén, hermano, tomemos este lugar. Y lo tomamos. No ha sido fácil. Nos han demandado, Los primeros que se pusieron enojados cuando venimos aquí fueron las 2 iglesias que están ahí. En lugar de darnos la bienvenida. Y yo me ponía a pensar, ¿y por qué no rentaron ellos para ampliarse? No tuvieron visión.
Pero Dios nos ha bendecido grandemente en este lugar. Y sabemos que hay muchas cosas por hacer. Pero recuerdo que un hermano me mandó una carta. Haber sido de estos del pueblo de Israel. Tú quieres irte a ese terreno grande porque te querés engrandecer, me puso. ¿Será que es de Dios? Y cuando las cosas se ponen difíciles, Yadi me dice, no tendría razón el hermano de la carta, me dice. No, le digo yo. No, porque Dios ha hecho cosas grandes aquí y va a seguir haciendo cosas grandes. Las dificultades, hermanas amadas, se van a presentar. ¿Sabe por qué estoy tranquilo? Con todos los problemas que hay. Porque quiere decir que hay uno que está enojado. Y que se enoja cuando las cosas son de Dios. Y mira cómo le hace para desanimar. Porque decía el hermano Otto, lo peor que te puede pasar es que no te pase nada. Porque al que no le pasa nada nunca, de repente ni hijo es. Por eso ni siquiera lo atacan. Porque dice, este ya está conmigo. Aquí lo tengo bien amarrado. ¿Se da cuenta usted que cuando empieza a ser liberado usted, empiezan más los problemas? Porque el enemigo no quiere que uno se aleje, no quiere que uno se acerque más a Dios. Verso 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? ¿Se imagina usted 400 años de esclavitud y querían seguir sirviendo a los egipcios? Por eso hay cristianos que quieren seguir sirviendo a los egipcios. A veces quieren seguir sirviendo a los demonios. A veces no quieren salir del mundo. Nota lo que está diciendo, parece un contrasentido total. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Suena lógico, pero Dios no tenía ese plan para ellos. ¿Usted sabe cuál era el plan de Dios? Llevarlos de Egipto a la tierra que fluye leche y miel y que fueran libres. Dejaran de servir dioses ajenos, porque se pusieron a hacer las pirámides para todas las deidades de Egipto. Y Dios lo que quería era que tuvieran un lugar de prosperidad, no solo espiritual, sino también material. Pero por ser como eran, de dura cerviz. ¿Sabe usted cuál es la cerviz? Aquí, ¿verdad? A veces con los animalitos dicen, es que este tiene dura la cerviz. Dice que somos parecidos, hermano. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Podemos no doblegarnos fácilmente, entonces por eso muchas veces viene trato. Verso 13, pero Moisés dijo al pueblo, no temas o no temáis. ¿Ya se ha dado cuenta que una de las cosas que usted como hija de Dios debe evitar es que entre temor a su corazón? Y la mujer es mucho más dada a dejar entrar el temor a su vida. Te detectan algo en el cuerpo, inmediatamente viene temor si es cáncer. Querramos o no querramos, ahí está la duda y viene el temor. Ahí empieza a actuar el enemigo. Yo no lo puedo comprobar, pero puede haber un tumor benigno. Y si entra temor y el enemigo empieza a trabajar la mente y trabajar la mente negativa. Tengo cáncer. Yo le aseguro que ese temor benigno se convierte en maligno en poco tiempo. ¿Cómo? Al renovar la mente, un tumor cancerígeno. Si por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la renovación de la mente, y por medio de la fe, uno cree que el Señor puede quemar las células cancerígenas, le aseguro que Dios las puede quemar. Es para mostrarle una situación quizá dramática. Pero eso aplíquelo en todo aquello que enfrenta o puede enfrentar usted. Y es que con esas puertas abiertas que tenía el pueblo,
que no le creía al hombre que Dios había puesto como instrumento. No le creían, peleaban con él. Por eso yo cuando detecto, ahorita, sí, adelante, pero para que se oiga, porque está siendo grabado. Entonces se va a oír un silencio. Entonces mejor hagamos la aportación del temor, ¿sí? Pero que se grabe. Que cuando tenemos temor a aquello, cabalmente dice Job, en 3:25, si ustedes quieren leerlo, porque dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. El temor que me espantaba me ha venido. Tremendo, ¿verdad? Y también Job dice, lo que temí, en otra versión, eso me vino. Es que, hermano, eso yo le llamo fe negativa. Lo que uno teme y teme y teme, se produce en el mundo espiritual una operación que lo concreta. Ahora páselo usted al revés. Si lo que usted teme y teme y teme y teme se concreta en el mundo material, primero es mundo de ideas. ¿No cree usted que la renovación de la mente con las promesas de Dios al revés se puede concretizar? Lo que usted anhela también se cumple. Por el poder de Dios. Lo otro, no sé si es el poder del enemigo bajo permisión de Dios. Pero la mente tiene un poder tremendo. Gracias, Marlis, por la aportación muy importante. Entonces yo quiero que usted note cómo estos se estaban visualizando, se estaban viendo muertos cuando vieron al ejército de Faraón. Y eran los mismos que habían visto el poder de Dios en 10 plagas que no los tocaron a ellos. ¡Qué pueblo más duro! Pero nosotros hemos visto sanidades, el gran milagro de la salvación. Hemos visto venir familiares al Señor. Vemos tantas cosas y cuando nos enfermamos, porque ya se da cuenta que lo que más nos cuesta es que nos toquen el cuerpo. Es que nos desesperamos, hermano. Y viene temor. Me voy a morir. No, tú no te vas a morir si el Señor no quiere. Ahora, si el Señor ya lo estableció, aunque pataleemos, ¿verdad? Pero qué lindo irse con Él, ¿verdad? Es muchísimo mejor, decía el apóstol. Claro, no muy lo creemos, ¿verdad? Porque se da cuenta usted que uno se aferra a la vida. Y se aferra, y se aferra, y se aferra. Y si Dios ya dijo que es momento de irse. Mis hijos, ya, como la Llorona. ¡Ay, mis hijos! Y no están en las manos de Dios, nuestros hijos. Bueno. Verso 13, pero Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Nota cómo el ministro de Dios transmite palabra de Dios que hace crecer la fe. Mire lo que dice ahí. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Ahora, ¿por qué hablaba con tanta autoridad Moisés? Porque Dios le había hablado antes. Y le había dado las instrucciones. Fíjese que yo no le puedo decir a usted que un ángel del cielo me dijo, compra las sillas. Yo no le puedo decir eso. Si le digo eso, le mentiría. Pero a veces hay un sentido común espiritual donde el Señor le pone a uno paz y le pone a uno atrevimiento. Entonces uno no puede entender ni desglosar las cosas por experiencias, un paso 1, paso 2, paso 3, sino que a veces hay que lanzarse, ¿verdad? Después averigua uno. Y claro, no, fíjese que lo más tremendo es que vino este joven a decir, y es que lo tremendo es que esas sillas estaban en otra iglesia allá, pero la iglesia dio un cheque sin fondos y él se tenía que ir.
Entonces me dijo, consígame el dinero para las 2 de la tarde. Solo me dio 4 horas. Y yo hice solo una llamada. Y me hubieran podido decir no, ¿verdad? Entonces yo entendí que eso era de Dios. Y es que ¿sabe qué pasa? Yo no estoy viendo las sillas. Yo estoy viendo las personas que usted va a traer. Porque yo estoy confiando en que su corazón por fin se va a sensibilizar para traer a su vecino, a su vecina. Nosotros conocemos gente que necesita a Cristo, ¿o no? Claro que sí las conocemos, montón. Pero no nos animamos a irlos a traer. No nos animamos a orar por ellos para que el Señor rompa los velos que tienen, religiosos o lo de lo que sea, o heridos, porque hay cuánta gente está herida y ya no asiste a ningún lado, porque los dañaron. Y usted los conoce, tal vez son sus familiares. Bueno, pero volvamos al punto. Estad firmes. Fíjese que aquí hay 3 cosas. No temáis, una. Estad firmes. ¿Qué es estar firme, hermano? ¿Ha visto usted a los soldados cuando le dicen ¡firmes! Se cuadran, ¿verdad? Y se quedan puras estatuas hasta que el oficial les vuelve a decir ¡descansen! Ay de aquel soldadito que descansa antes de que le diga el oficial, ¿verdad? Al calabozo usted. Pero nosotros los cristianos no hemos entendido que estamos en un ejército. ¿Verdad que no lo hemos entendido? Si entendiéramos, dice el pastor, a las 9 de la mañana todos, si no al calabozo. ¿Verdad que sí? Pero es un ejército. Los ministros somos oficiales, ¿no? ¿O no? No se nos ven los galones, pero un día van a ir de oficial yo. O de caibil. No, mejor no, ¿verdad? Estar firme, hermano, es mantenerse a pesar del vendaval. Y es que a veces hay vendaval, hermano. Se enferma la esposa, se enferman los hijos, se enferma el chucho. Y hasta el chucho sale caro curarlo ahora usted. ¿Se da cuenta usted? ¿Cómo? Por eso no lo dejan tener. Pues salen caros. Sí, salen caros. Ya el perrito de la casa ya tiene como sus 60 años usted. En vida perruna. Y hay que darle hasta medicamento para su artritis. Imagínese usted cómo lo quieren. A veces les digo yo a Yadi y a las niñas, muchas de ustedes como que quieren más al perro que a mí, les digo. Para hacerlas reír un poco, ¿verdad? Le hacen más cariñito al perrito. Piojito, 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 piojito. Bueno. Qué difícil es estar firme, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta usted que qué difícil es estar firme cuando, por ejemplo, ahorita en los vientos de noviembre, hay ráfagas donde uno si es flaco se tiene que agarrar a algún lado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque el viento, imagínese esas ráfagas más fuertes. Pero veámoslo espiritualmente, hay situaciones difíciles. No temáis, estad firmes. Y fíjese que el único que puede estar firme es el que no teme. Porque mire, hermano, le meten temor a usted, el enemigo, y la doblegó. Se le ven los ojitos. Yo sé cuando la gente anda temerosa. Usted sabe cuando sus hijos tienen miedo. No se puede estar firme cuando hay temor. Difícilmente un soldado está firme cuando le están apuntando con otra pistola, ¿va? Y él no se puede, y él está desarmado. Pero lo tercero es, ved, eso es fe. La salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Moisés la había visto y por eso tenía autoridad. Y no se había dado, pero le creyó a Dios. Por eso a veces los ministros tenemos que creerle a Dios aunque usted no crea.
Y tenemos que mantenernos firmes aunque usted no quiera. Incluso uno se tiene que mantener firme a pesar de que haya personas que al no creer hasta se mueven de la iglesia. Pero te tienes que mantener firme. Si Dios te habló. Verso 14. Y es que yo quiero que usted vea algo más, cómo les hablaba Moisés. Porque los egipcios, entendamos aquí, tus problemas, tus enemigos, tus enfermedades, tus escaseces. Porque los egipcios, a quienes habéis visto hoy, y que los habían amedrentado, no los volveréis a ver jamás. ¿Será que Dios es lo suficientemente poderoso para borrarte un enemigo de enfrente, hermano? Cuando a mí me cuenta el hermano Manuel Ávila, que fue el actor principal de esa historia verídica, que el hermano Otto estaba amedrentado porque lo querían secuestrar. La banda de los de la Miraflores, porque él vivía ahí en esa colonia, ahí donde está Majadas. Ahí vivía el doctor. Le sirvió estar gordito, porque por estar gordito, el nerviosismo de los secuestradores no pudo entrar al carro. Y terminaron dejándolo. Pero él se metió a la casa y había temor, ¿verdad? ¿Quién no, verdad? Entonces Manuel Ávila, Dios le habló y se vino de Estados Unidos manejando. 4 o 5 días, ¿verdad? Sí, 6, no sé. De esos hombres de Dios, ¿verdad? Que le oyen a Dios. Y que aunque no entiendan qué está pasando, hacen una locura. Llegó a Miraflores y le dice, doctor, el Señor me dijo que viniera a orar por usted. Qué lindo, ¿verdad? Así quisiera uno que oraran por uno cuando uno está amedrentado. Y oró toda la noche. Le dijo, ustedes van a dormir, que yo voy a orar toda la noche. Yo a la hora ya me hubiera puesto a roncar. Y el hermano Manuel oró toda la noche hasta que supo. Fíjense qué interesante. Dejó de orar hasta que él tuvo testimonio de que todo estaba hecho. Y le dijo a las 6 de la mañana del otro día, le dijo, hermano Otto, el Señor me dijo que todo está listo, yo me voy. Solo a eso llegó. ¿Cuál fue la sorpresa? Que llega el periódico de la mañana. Banda de los de la Miraflores aparecen todos muertos. Eso no es anécdota, hermano. Eso lo contaba el doctor. Qué casualidad que en la noche los mataron a todos. Tendría que ver la oración de ese ministro. Por eso le digo, ¿será que Dios es poderoso para hacer a un lado a nuestros enemigos? Y claro, dice, amad a vuestros enemigos, pero Él sí los puede. Por eso es que yo le digo tanto a la congregación, y como usted está aquí, no murmuren, no murmuren, no murmuren, no murmuren, porque no saben en qué problemas se pueden meter. Murmurando contra un hermano, murmurando contra otro, o murmurando contra una autoridad, no sabe uno. Bueno, el pueblo de Israel todos murmuraban contra Moisés. Y hasta la hermana de Moi paró leprosa. Yo hasta en ese pasaje he entendido lo que es la murmuración. Es tan terrible para Dios, especialmente cuando va en contra de una autoridad, que el original dice que Dios le escupió la cara a María. Dios le escupió la cara a María. Así dice el original. Usted sabe que ese es un insulto terrible. Que alguien le escupa la cara a otro es una degradación tan terrible, ¿verdad? Y Dios se le escupió a María por murmurador y paró leprosa. Dice,
A los egipcios, a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Qué palabra rema más linda, ¿verdad? Qué palabra rema más linda. Puede volverse rema para usted hoy. Que le digan a uno, esa enfermedad que tienes, no la vas a volver a ver jamás. ¡Ah, qué lindo, ¿verdad? Pero un rema que produce fe es personal. No necesariamente se les aplica a todos. Yo voy a pagar tu deuda hoy. ¡Hala, qué rico!, ¿verdad? Señor, págame la mía. Yo voy a convertir a tu esposo hoy. ¡Hala, qué rico!, ¿verdad? Usted me imagino que no quisiera eso de ya no volverás a ver a tu esposo, ¿no, verdad? Algunas dicen durmiendo con el enemigo. Pero aquí no, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno. El Señor, 14:14 de Éxodo, el Señor peleará por vosotros. Qué lindo eso, hermano, hermana. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis, ¿qué? Callados, tranquilos o quietos. Me gusta quietos. ¿Se ha dado cuenta usted que la naturaleza humana siempre batalla? Uno quiere arreglarlo todo, hermano. Hay mujeres que su esposo no hay modo que se convierta y hacen micos y pericos y hasta el brujo visitan para ver si se convierte el esposo. No habrá momentos que hay que quedarse quietos. Señor, Éxodo capítulo 14, si usted me acompaña, donde vemos a Israel en una situación muy difícil. Israel siempre ha sido y será una figura para nosotros. Así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10. Dice que son sombra todo lo que aconteció al pueblo de Israel para nosotros. Y qué lindo que el Señor lo haya dejado y que su espíritu nos lo explique, pero vamos a ir directamente ahí a Éxodo 14 cuando vamos a leer algunos versos. 14 de Éxodo, verso 1 dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Noten que ya Israel venía saliendo de Egipto, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá. Y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? Y él unció su carro y tomó consigo a su gente. Y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Verso 16. Vamos a leer el 15. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar, sobre tierra seca. Ustedes pueden notar que el pueblo de Israel, y nosotros nos podemos identificar con esa experiencia, realmente habían discutido mucho con Moisés salir de Egipto. Yo no sé qué tanto le costó a usted salir de Egipto. No sé si podríamos decir que ya salimos completamente de Egipto, porque Egipto para nosotros es el mundo.
Pero no le fue fácil a Israel, porque ellos, a pesar de que eran esclavos, se sentían, entre comillas, cómodos, o por lo menos así lo decían, ¿verdad? Cada vez que se enfrentaban a situaciones difíciles en el desierto, los israelitas alegaban, se quejaban, querían apedrear a Moisés. Y como dice que ellos se parecen a nosotros, parece que nosotros también a veces nos quejamos, ¿verdad? Cuando vienen las situaciones difíciles, nos quejamos también delante del Señor. Así que esta es una actitud humana. No necesariamente cristiana, pero sí humana. Y vemos entonces a este pueblo que al fin salen de su esclavitud, pero cuando se dan cuenta vienen siendo perseguidos por uno de los ejércitos más poderosos que había en ese tiempo. Noten ustedes que venían 600 carros, saber cuánta gente a pie. Y ese pueblo era un pueblo de más de 1 millón de personas ciertamente, pero no armado, con ancianos, con niños, tenían que caminar al paso de los niños. Realmente era un pueblo hasta cierto punto debilitado. Y entonces llega un momento en el que se encuentran con un mar que no pueden cruzar. No hay embarcaciones, no hay transatlánticos, no hay nada. Y el ejército de Faraón detrás, a punto de darles alcance. Eso en buen chapín y usando un refrán, estaban entre la espada y la pared. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Tal vez usted vino hoy así. Entre la espada y la pared. Y entonces, quizá por eso el Señor nos quiere hablar. O tal vez usted conoce a alguien que está entre la espada y la pared. Tal vez usted va a ir a visitar a alguien que está entre la espada y la pared. Así que, noten que Dios no siempre trata a su pueblo de la manera que uno quisiera ser tratado. Yo no sé si es por la naturaleza nuestra, pero nos mete en grandes problemas. Y cuando digo nos mete en grandes problemas es porque lo permite. Él es poderoso para que usted y yo, desde que nos convertimos, camináramos sobre nubes, ¿verdad? Que no nos enfermáramos, sería fantástico. Imagínense, hoy oré por 6 personas que están enfermas, y algunas de gravedad. Y eso que son solo las que conozco ahorita. De repente, si usted tuviera la oportunidad de decir, hermano, fíjese que yo tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y como los cuerpos se deterioran, hay situaciones difíciles. La pregunta es, ¿por qué Dios las permite? O sea, ¿por qué si ya habían salido de Egipto, tienen que enfrentar esta dificultad y otras que enfrentaron después? O sea, que Dios no nos garantiza que después de convertidos, las cosas van a caminar de color de rosa, ¿verdad? Yo creo que en la vida cristiana hay más espinas que rosas. Pero esas espinas nos pueden ayudar precisamente, gracias, para que nosotros maduremos. Ahora, en medio de esto, ¿usted se ha dado cuenta que Dios trata con los pueblos? Y Dios quería destruir a Egipto, al ejército de Egipto. Ya con las plagas, 10 plagas, casi había destruido Egipto, pero ahora quería destruir a Faraón y a su ejército. Faraón va a tipificar para nosotros el diablo, el ejército de Faraón, los demonios. Y note que dice que Dios endureció el corazón de Faraón para que persiguiera a su pueblo. Sin embargo, usted puede leer despacio y se dará cuenta que el Señor los iba protegiendo, porque el Señor nunca nos va a dejar. Aunque nosotros no entendamos, aunque nosotros no lo percibamos, aunque nosotros estemos inseguros, mire, cuando se dieron cuenta ellos en el verso 10, dice, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. ¿Qué será que nosotros hasta que tenemos miedo empezamos a clamar, hermano? Porque no iban clamando en el camino, ¿verdad?
hasta que vieron a los egipcios. ¿Será que las situaciones difíciles de nuestra vida es para que el Señor nos enseñe a clamar, hermanos? Nos enseñe a orar. Nos enseñe a buscarlo, no solo en los momentos difíciles, aunque lo podemos aprender ahí, sino para que realmente en cualquier situación nosotros estemos clamando. Yo creo que en la misericordia de Dios, nuestros ojos espirituales no están todo el tiempo abiertos. Porque si estuvieran abiertos, veríamos demonios. No se me olvida a mí cuando en una ocasión el doctor contó que a alguien le abrieron los ojos espirituales ahí en el auditorio, cuando aquellos ríos de gente caminaban, ¿verdad? Ya sea hacia la San Juan o hacia la calzada Roosevelt. ¿Se acuerda usted? No sé si usted alguna vez le tocó caminar. Yo caminaba hacia tomar mi bus. Bonito porque uno se iba hablando con los hermanos, ¿verdad? Pero lo cierto, estas moscas no sé por qué molestan ahora, ¿verdad? Me ha preocupado porque a veces el hermano Manuel creo que tenía una mosca o no sé quién tenía una mosca en el micrófono, ya sentía que se la tragaba, ¿verdad? Vamos a reprender las moscas. Pero, necia, ¿verdad? Y lo llamativo, hermanas amadas, es que iba una persona, le abrieron los ojos espirituales y vio un demonio concretizado en el hombro de otra persona. Me imagino que qué susto el que se pegó, ¿verdad? O sea que los demonios pueden ir hasta en el hombro. Si nos abrieran los ojos espirituales, tal vez veríamos demonios aquí sentados y saldríamos corriendo, ¿verdad? O reprenderíamos, no sé qué haría usted. Porque el mundo espiritual usted sabe que es una realidad. Y lo que llama la atención aquí es que persiguen al pueblo de Dios. Entonces Faraón y sus oficiales representan una batalla espiritual. Que llama la atención que cuando hay batalla espiritual, no siempre es tiempo de orar, sino de usar la vara. Que nos habla de autoridad espiritual. La mayoría de cristianos se les ha olvidado su autoridad espiritual. No sé si usted se ha dado cuenta que muchos hermanos piden oración, piden oración, piden oración, y está bueno pedir oración. Pero uno se tiene que hacer la pregunta, ¿y la cabeza de esa casa estar orando y tomando autoridad para reprender el espíritu de enfermedad? ¿Estaremos nosotros o ustedes como hermanas, si él no lo hace, tomando autoridad? Porque los espíritus son una realidad y si nosotros los hacemos de lado o los dejamos de lado, por supuesto no es tener una psicosis de ver espíritus en todos lados, pero hay síntomas que marcan que la batalla se volvió espiritual. Por ejemplo, no todas las enfermedades son por degeneración del cuerpo. No todas las enfermedades son porque usted se descuidó en algo. Hay enfermedades provocadas por espíritus. Hay enfermedades provocadas por un alma amargada, herida, que no quiere sanar. Hay una gran gama de enfermedades. Hoy le decía a un hermano, al hermano Milton, que me apoyara a abrir ya los grupos de visitación, uno de damas y uno de varones, porque hay mucha necesidad, hermano. Yo no me doy abasto para visitarles a todos, porque precisamente ayer lo delegué porque yo tenía que enseñar acá, para que fuera a visitar precisamente al bebé que está hospitalizado. Y bueno, el Señor dio palabra y mostró y ministró a los padres, porque cuando un bebé está enfermo, generalmente el problema no es del bebé. Usted sabe, ¿verdad? Son los padres.
Bueno, y los padres se quebrantaron. Hoy el bebé ya está jugando. Así. Entonces, qué necesario. Hay una hermana aquí con un problema fuerte. Algunas veces, no sé si vino o no jueves, pero tiene como un mes de no venir. Y me enteré hasta hace 2 días que estaba muy enferma. Muy, muy enferma. Ayer la llamé porque ayer obtuve el teléfono, pero qué importantes son los grupos de visitación, ¿verdad? Porque usted puede ser un instrumento de Dios para llegar en el momento justo. Cuando uno se siente con el ejército de Faraón atrás y el mar rojo enfrente, entre la espada y la pared. Qué importante es que nosotros seamos instrumentos del Señor. Ahora, note que dice, ahí viene la queja, porque siempre hay queja. Nosotros tenemos que aprender a manejar las situaciones difíciles en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros familiares, no aplicando despropósitos a Dios. Yo creo que la trampa del enemigo es que nosotros le echemos la culpa a Dios. Aunque lo hablemos o no lo hablemos, a veces solo lo pensamos. No nos atrevemos a decirlo, pero estamos pensando. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Ahí viene la queja, ¿verdad? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Ahora, ya se dio cuenta que desde los tiempos de Moisés, las ovejas muchas veces le echan la culpa al pastor, al ministro. Muchas veces no se entiende las situaciones y uno anda buscando responsables. Por eso a nosotros nos enseñó el hermano Otto a no dirigir la vida de nadie. Usted nunca no se vaya a dirigir o vaya a dirigir su vida por lo que le dice un ministro. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar. Los ministros estamos para confirmar a usted lo que ya Dios le dijo. Usted tiene duda. Pero hay personas que van a los ministros y le dicen, ¿qué hago? ¿Me divorcio o no me divorcio? Usted sabe que hay hermanas que quieren divorciarse, pero le quieren echar la culpa al pastor. Y el doctor nos contó una anécdota, no, esa no es anécdota, una verdad, una experiencia que pasó en Oriente. Usted sabe que en Oriente o andan con machete o andan con pistola. ¿Verdad que sí? Ahí venadean a la gente. Por eso yo no voy mucho a Oriente. Pero óigame, ese pastor cayó en la trampa, ¿verdad? O tal vez no sabía, ¿verdad? Pero le dijo, divórciese. Yo sé que hay ministros que le dicen o a los hermanos o a las hermanas, divórciese. Error. Error garrafal. Y la hermana le fue a decir, dice el pastor que me divorcie de ti. Agarró la pistolita o pistolona, le metió las balas necesarias y fue a matar al pastor y lo mató. Entonces nos decía el doctor, tengan cuidado. Porque yo por eso le digo a la gente, bueno, los caminos los tiene usted aquí enfrente. Escoja usted. Pero noten que aquí en el verso, estamos en Éxodo 14, verso 11, dice, ¿por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Qué difícil para el ministro Moisés, ¿verdad? Metámonos un ratito en sus zapatos. Dios lo había convencido de que sacara a su pueblo de Egipto. Dios fue más fuerte que él. Él no quería. Señor, manda a otro porque yo no soy apto. Soy hasta tartamudo. Y entonces le puso a su hermano Aarón como profeta para que hablara por él. Y el pueblo, en lugar de estar agradecido a la primera de cambio como esto, les echaba la culpa.
Fíjese que su pastor como a veces hace cosas que usted no entiende. Yo supongo que algunas cosas que yo hago usted no las entiende. Pero como dijo el Señor, las entenderá después. Fíjese que ahorita la iglesia está en una situación económica muy precaria, porque hemos hecho mucha inversión. Muy, muy precaria. La semana pasada mandé un correo porque no había dinero en la caja a las personas que yo tenía en correo. Y les puse, si usted no ha diezmado, le recuerdo que diezme. Solo 2 personas me contestaron. Dos. Ya casi me pongo a llorar yo. Porque ni siquiera me pusieron, hermano pastor, estamos orando por usted. Estamos orando por las finanzas de la iglesia. Se hicieron los locos. Pero qué interesante que quienes contestaron fueron 2 mujeres. Siempre las mujeres se ponen las pilas. Pastor, yo ya deposité esto. Pastor, yo deposité esto. Bueno. ¿Pero por qué le cuento esto? No para quejarme, no me estoy quejando. Porque usted mira esas cajas que están ahí. Mira esas cajas que están ahí. Mira esas sillas que están ahí. Son nuevas. 146 sillas. Porque me las vinieron a ofrecer usted. Fíjese que la persona que el miércoles nos rentó sillas plásticas, porque tuvimos que rentar sillas para la actividad del miércoles. Para los que vinieron, qué bonito estuvo, ¿verdad? Se llenó la carpa. Y algunos visualizaron que así va a ser la carpa. Pronto van a venir muchas personas. Y entonces él vio las sillas y dijo, y parece ser que él las compró para rentarlas, pero como que no caminan, porque deben ser más caras, ¿verdad? La renta. Entonces uno siempre escoge las plásticas, las más baratas. Y miren, nuevas en cajas. Y me las vino a ofrecer casi a la tercera parte de lo que vale. Nuevas. Pero yo no tenía nada en la caja, usted. ¿Qué hacía yo? Pero yo le creo a Dios. Y entonces llamé, ¿me presta tanto para comprar sillas? Amén, me dijeron. Entonces yo ahí veo confirmaciones, ¿verdad? Porque me hubieran podido decir no. Ya cuando había completado 100 me llaman otra vez, no quiere más. Llamé a otra persona y también me prestó. Así que ahorita debemos 15,000 quetzales. Debemos. Deberá usted, pastor. Porque por eso le pongo un ejemplo de que uno no entiende. ¿Y ese pastor por qué se endeuda? Pero es que yo tengo visión dada por Dios. Y entonces, ya desde anoche les dije, hermanos, ¿quién puede comprar una silla? Porque la idea ahorita es que cada uno de nosotros, con una silla que compremos, le pagamos a nuestros acreedores que se dispusieron. ¿Sabe usted que cuando una persona hace eso, Dios lo mira y lo debe apuntar en su libro? Hoy fulano prestó para comprar sillas para la iglesia. Y por supuesto lo vamos a pagar, ¿verdad? Porque no podemos tener mal testimonio nosotros. Yo me imagino que usted no quiere que su pastor vaya a parar a la cárcel, ¿verdad? Lo bueno es que no hay cárcel por deuda. No, pero acuérdese que uno puede parar en otra cárcel, que es que el hermano que prestó no lo perdone a uno. Y esas son cárceles más difíciles. Exactamente. Entonces, ya ve que ya le puse a usted responsabilidad, pero ya anoche ya dieron 2, fíjese. Hoy tal vez otros dan. Y el domingo espero yo juntar por lo menos para hacer el primer pago. Sí, fíjense que el promedio anda como por 90 quetzales. Pero si usted puede dar 100, mejor, porque así más rapidito. Más rapidito. Redondeemos. En esto hay que redondear para arriba, no para abajo. Para salir más rápido. Y entonces completamos 384 sillas. Pero usted va a decir, pero qué locura la de este pastor si las 240 que tiene no se llenan. Pero se van a llenar, hermano. ¿Sabe qué vamos a hacer el sábado? El domingo, mejor dicho. Por eso las vamos a poner todas.
Aunque después las metamos en cajas nuevamente, porque ya los que hacen limpieza dicen que muchas sillas para estar moviendo, pero vamos a orar por cada una de esas sillas. Vamos a poner las manos para los que van a venir. ¿Por qué le cuento esto? Porque a Moisés no lo entendían. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Si ahí había sepulcros y ahora nos vamos a quedar enterrados en las arenas del desierto, porque note que qué pueblo más negativo. No me conteste, ¿usted es negativo? ¿O siempre cree en Dios? Porque el que es negativo es el que no cree en las promesas de Dios. Este pueblo era negativo, así que algo de negativo tenemos nosotros. Ay, no me voy a curar. Ay, pastor, no va a juntar el dinero de esas sillas. Fíjese que cuando rentamos este terreno baldío, qué llamativo que yo vine con hermanas. Solo un hermano vino conmigo. Pero las que estuvieron interesadas en venir a todos los matorrales que había aquí eran unas hermanas. Y yo tomé fotos de ese momento. Y fueron las hermanas las que me dijeron, amén, hermano, tomemos este lugar. Y lo tomamos. No ha sido fácil. Nos han demandado, Los primeros que se pusieron enojados cuando venimos aquí fueron las dos iglesias que están ahí. En lugar de darnos la bienvenida.